Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy voy a hablaros sobre la lentitud o la velocidad en las altas capacidades. Digo altas capacidades porque hay mucha gente que la palabra superdotación no le gusta. Sobre todo no les gusta a los que no son superdotados, curiosamente. Es verdad que también hay superdotados a quienes no les gusta la palabra superdotación, pero yo creo que más bien es por precisamente por eso, por la connotación negativa, no porque en realidad el superdotado tenga que sentirse incómodo con el término superdotación, porque las cosas son lo que son, no lo que no son. Y de hecho, por más que las llamemos de determinada manera, pues no van a dejar de ser diferentes de cómo son. Eso es una evidencia, una obviedad, pero como hay que llamar a las cosas ah, como son, pues de ahí que exista la palabra superdotación, independientemente de cómo se lo tome uno. Pero bueno, también por eso le podemos llamar a la superdotación altas capacidades, aunque luego nos inventemos el rollo macabeo, que justificado, ciertamente, alguien va a decir que no es un rollo macabeo, sino que tiene su justificación de la diferencia que hay entre superdotación y altas capacidades, pero luego cuando se analiza, pues se ve que es un tema de matiz, pero digamos que redundando en la misma cuestión que es la de la superdotación, ¿eh? Bien, pues queda más fino, menos ofensivo, llamarle altas capacidades, ¿eh? Aunque ya digo que quien se ofende por ello, pues es alguien que tiene más bien altas incapacidades, pero esto es opinión mía y por lo tanto no me hagáis caso, ¿eh? Bien, ya veis que allí donde vivo, el agua cada vez sale más contaminada, ¿eh? Parece incluso zumo de zanahoria, se parece incluso zumo de zanahoria, pero no, es agua contaminada, pero es el agua del grifo, que me sale del grifo. Cada vez las cosas están peor, peor. Pues bien, voy a hablaros sobre la velocidad o lentitud, decía, el superdotado. Bien, el superdotado lento, es lento como el solo, porque es rápido como el solo. Claro, os voy a poner un ejemplo muy clarito, ¿no? Ah, cuando yo iba a la universidad, ya hace años, muchos años, pues yo era de los últimos en cada examen en terminar el examen, ¿no? Si no el último, de los últimos. Me ponía nervioso porque veía que la gente se iba del aula, ya terminaba. Yo pensaba, pues soy muy lento, soy muy tonto, soy lento. Entonces, claro, ser lento no quiere decir ser tonto, evidentemente, y eso es lo que os quiero contar aquí, ¿no? Para aquellos que os creáis tontos, seáis superdotados y estéis detectados como superdotados y sin embargo seguís pensando que sois tontos, ¿eh? Pues no, no, todo lo contrario, ¿eh? Eso no quiere decir que quien salga antes del aula sea tonto, ¿eh? Tampoco quiere decir esto, ¿eh? Cada cosa en su contexto. Quiere decir que, y ahí voy a parar, el superdotado lo que hace es procesar muy deprisa y precisamente por eso, por decirlo con este ejemplo tan claro, termina el último o de los últimos los exámenes. ¿Eh? No siempre, evidentemente, ¿eh? Estoy poniendo el ejemplo extremo para ilustrar la cuestión que nos ocupa hoy, ¿eh? Evidentemente que habrá superdotados que terminarán los primeros el examen, o por la mitad o al final, pero cuando ocurre que el superdotado termina el último o de los últimos el examen es precisamente porque procesa muy rápido y me diréis, ¿esto es un contrasentido? Pues no, no, es una paradoja, pero no un contrasentido. ¿Y por qué no es un contrasentido? Pues que porque la cuestión es que el superdotado lo que hace es tener en cuenta muchos aspectos que el normopensante no tiene en cuenta. Y normalmente en los exámenes precisamente se equivoca el superdotado porque no se da cuenta de que lo que se le está pidiendo no tiene nada que ver con la profundidad que él aplica a lo que se le pregunta. No tiene nada que ver con eso. Entonces puede ser que
pues falle en la respuesta, o si no falla, pues que tenga en cuenta otros aspectos que serían no accesorios en absoluto. A veces pueden ser accesorios, pero normalmente simplemente tienen que ver con la profundidad en cómo analiza las cosas, pero que no corresponde con los datos, ¿no? O la respuesta que se le pide, que normalmente es mucho más sencilla que lo que él pues está liando en su cabeza. Liando en su cabeza, que no significa necesariamente tampoco que haya visto la respuesta sencilla que se le pide, porque el mismo lío mental que tiene a causa de esa complejidad arborescente, ah, de su gestión de diferentes ideas, pues hace que no vea lo más simple, que es lo que se le está normalmente pidiendo, pidiendo. Entonces, ese es el tema de la lentitud y la velocidad del superdotado. El superdotado procesa, obviamente, muy rápido y con gran complejidad, pero precisamente al tener en cuenta muchos más elementos, muchos más factores que el normopensante, pues finalmente parece que vaya más lento en responder la cuestión que se le pide, incluso a veces no acierta a la cuestión que se le está pidiendo, ¿eh? Por tanta complejidad que le pasa por la cabeza. ¿Eh? Entonces, es una falsa lentitud que significa que pasa por muchos más caminos y por lo tanto el resultado final es que emplea más tiempo o puede emplear más tiempo que el normopensante. De ahí que termine el último los exámenes. Y tanto es así que fijaros, por otra parte, y al hilo de lo que estoy diciendo, el superdotado puede tener problemas en las cuestiones simples, que las complica. No es que las complique, es una forma de decirlo y cuidado con el lenguaje, ¿eh? No es que las complique, las cosas son lo que son, lo que son. Simplemente, esa complejidad no es que complique la cosa, simplemente tiene en cuenta, como decía, esos, diferentes aspectos, ah, que no son descabellados, todo lo contrario, sino que tienen que ver con la profundidad y una velocidad y una complejidad con la cual se analizan. Por lo tanto, no es que complique la cosa, porque la cosa ya es compleja de por sí, y el término complejo, pues evidentemente lo aplicamos los seres humanos, porque las cosas son neutras, no es que sean complejas. La complejidad la encontramos nosotros a causa, paradójicamente, de nuestras limitaciones. Y esa es la paradoja, digo, que ah, parecería que el superdotado tiene más limitaciones en tanto que capta más la complejidad de la cosa. Fijaros ya digo, en esa paradoja. Pero la cosa es neutra en sí misma. Es el ser humano quien tiene que descubrir cómo es, y lo llamamos complejidad cuando ese cómo es supone una serie, valga la redundancia, compleja para nosotros, porque estamos en disposición de descubrir, no de hallar ya la respuesta definitiva, y por eso llamamos que la cuestión es compleja, pero la cuestión en sí misma no es compleja, no es compleja. Nada es complejo. Lo que es limitado es el cerebro humano, y cuanto más limitado, más se va a través de la complejidad que precisamente parece superar esos límites, esa es la paradoja, a través de esa complejidad nos vamos a dar cuenta de la limitación precisamente del ser humano. Y la simplicidad, a su vez, forma parte de esa limitación también del ser humano. Es decir, tanto si lo abordamos desde la simplicidad, esas preguntas que se nos hacen en los exámenes, como si lo vemos desde la complejidad que puede aportar esa pregunta, aunque no se nos pida aquello en concreto complejo, pues tanto digo desde la simplicidad como desde la complejidad vemos la, la limitación humana. ¿Eh? Y ahí está pues, la humildad que debemos tener, tanto desde la superdotación como desde el normopensante. En definitiva, somos seres humanos limitados, intentando unos y otros, pues, superar nuestros límites. Con lo cual también se produce otra paradoja. Si somos capaces de superar nuestros límites, quiere decir que esos límites que creemos que tenemos que superar no son tales.
sino que son límites precisamente mentales, límites mentales, en tanto que superables, cuando evidentemente sea el caso, ¿eh? Entonces, la conclusión es que efectivamente somos seres limitados, pero mucho menos, en definitiva, de lo que nos creemos, ¿eh? De lo que nos creemos. Bien, por lo tanto, volviendo al superdotado, la cuestión simple la complica, pero insisto, no porque la complique, sino porque la aborda desde su complejidad. Es decir, desde el descubrimiento de lo que nosotros llamamos complejidad de la cosa en cuestión, que es neutra, que no, en realidad no es compleja ni simple, simplemente es. Bien, eso por una parte. Y por la parte de la complejidad, pues el superdotado concretamente ah, hace simple lo complejo, hace simple lo complejo. A la vez que, evidentemente, abordándolo desde la complejidad, y incluso cuando se aborda algo desde la complejidad y no se traduce en una explicación simple, o bien nos estamos equivocando, o bien esa complejidad puede a su vez ser explicada, que quiere decir previamente entendida, obviamente, si no, no se puede explicar en condiciones, por sectores, por fases, por fragmentos. Es decir, toda complejidad lleva en sí misma una división simple de sus componentes que llamamos en su total llamamos complejos, la complejidad. ¿De acuerdo? Pues por lo tanto, amigos superdotados, cuando os creáis tontos, pues no, no. Quiere decir que hay una forma de abordar la realidad desde muchos más ángulos que el normo pensante. Y de hecho, se hace a una velocidad mucho más rápida que aquella que puede llegar, obviamente, el normo pensante. Pero hay muchos, como decía al principio y para terminar, muchos más elementos a tener en cuenta desde esa complejidad y por lo tanto vais a tardar más en dar la respuesta. ¿De acuerdo? Bien, eso es todo lo que os quería contar para hoy. Hoy el vídeo ha sido un poco más corto, a ver si llegáis hasta el final, no como de costumbre. Voy a continuar contaminándome con el agua del grifo de mi casa, que ya digo que es tan mala, incluso de gusto, recuerda al zumo de zanahoria. Lo recuerdan, pero muchísimo. Bueno, fijaros que polos opuestos se tocan, ¿eh? Es decir, la contaminación con la salud que proporciona el zumo de zanahoria. De modo que yo cuando me bebo este agua, me imagino que me estoy tomando zumo de zanahoria y me quedo feliz y contento. Y contento y no me quejo, que es lo que hago a menudo, y entonces no protesto y digamos que no me sube la adrenalina y el corazón me late mejor y vivo una vida más feliz, contento y engañado, ¿eh? Eso es importante. Estar contentito, gracias, estar bien engañado. Bien, todo esto es broma, evidentemente, o no. Reflexionad, dejad comentarios aquí si os ha gustado la reflexión, si os ha gustado el vídeo entero. Y nada, dejadle un buen like si os ha gustado y si no también le metéis un mal like, quiero decir. Y nos vemos en el próximo vídeo.